Un hombre arriesga su propia vida para salvar a un león feroz. Pero lo que sucede después de esa valentía es algo que nadie podría haber previsto. ¿Qué haría ese poderoso animal después de ser salvado? En el corazón de la sabana africana, donde el horizonte parecía no tener fin y el calor abrasador del sol transformaba el suelo en un paisaje dorado, vivía un hombre llamado Rafael. Desde pequeño, estaba fascinado por los misterios de la naturaleza, pero fue la vida salvaje la que realmente capturó su alma. Se convirtió en fotógrafo, dedicando su vida a documentar a los animales en su entorno natural, siempre con el mayor respeto. Sabía que, para fotografiar el verdadero espíritu de un animal, se necesitaba paciencia, silencio y, sobre todo, humildad ante la grandeza de la naturaleza. En una de sus expediciones más arriesgadas, Rafael se aventuró solo por las llanuras africanas. Los árboles eran escasos, solo algunas acacias salpicaban el paisaje, y el viento seco traía consigo el olor de la tierra. Con su cámara siempre en mano, caminaba atento, buscando el próximo momento perfecto para capturar. Sin embargo, esa tarde no esperaba que algo tan grandioso lo esperara. Mientras ajustaba las lentes para capturar a un grupo de antílopes a lo lejos, un sonido cortó el aire. No era el susurro de las hojas ni el viento soplando, era un rugido. Pero no cualquier rugido, era débil, casi como un gemido ahogado. Rafael se detuvo, sintió que su corazón se aceleraba. Conocía bien ese sonido. No era el rugido dominante de un león saludable, sino más bien un grito de dolor, de agonía. El instinto de fotógrafo se mezcló con el de un hombre preocupado por lo que podría estar sucediendo. Rafael dejó su equipo en el suelo y siguió el sonido. Sus pasos, cautelosos, lo llevaron hacia una zona más densa de la sabana, donde la hierba alta ofrecía una protección natural. El rugido se repetía, cada vez más cerca, y su corazón latía con fuerza, impulsado por la adrenalina y la incertidumbre de lo que encontraría. Al acercarse, la visión que tuvo le hizo contener la respiración. Allí, entre la vegetación, estaba un león. Pero no cualquier león, era majestuoso, con una melena dorada que parecía brillar bajo el sol, pero algo no estaba bien. El imponente rey de la selva estaba tumbado, inmóvil, con los ojos entrecerrados y el cuerpo tembloroso. Sus rugidos eran un llamado desesperado de ayuda. Rafael, con años de experiencia en la sabana, sabía que un león herido podía ser peligroso, pero también sabía que no podía simplemente darse la vuelta. Ese encuentro inesperado era diferente a todo lo que había vivido antes. Había algo en los ojos del animal que lo conmovía profundamente, como si el león supiera que debía confiar en él. La vida de Rafael nunca volvería a ser la misma después de ese momento. El viento cálido de la sabana acariciaba el rostro de Rafael, pero apenas sentía el calor. Sus sentidos estaban agudizados y el mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Todo lo que veía era el león frente a él, atrapado, luchando por cada aliento. Esas enormes patas, ahora heridas, alguna vez fueron símbolo de poder absoluto en la naturaleza. Ver a esa majestuosa criatura reducida a una posición de vulnerabilidad era un choque profundo para Rafael. Siempre había respetado a los animales que fotografiaba, siempre desde la distancia, pero ahora, el destino lo había puesto en una situación que requería más que solo una fotografía. Sintió que su cuerpo temblaba. No por miedo, sino por la intensidad del momento. El león, con su melena desordenada por el sudor y la sangre seca, era una visión que mezclaba belleza y tragedia. Sus garras, antes afiladas y precisas, ahora estaban inertes, enterradas en el suelo duro, como si la propia sabana hubiera absorbido su fuerza. La sangre fluía lentamente, formando pequeños charcos alrededor de las patas, tiñendo el suelo dorado de rojo. Cada movimiento que Rafael hacía estaba meticulosamente calculado, como si caminara sobre una cuerda floja entre la vida y la muerte. Sabía que un solo paso en falso podría provocar una reacción fatal del león. Aunque debilitado, el animal seguía siendo peligroso. Había escuchado historias sobre leones heridos que, en su desesperación, atacaban con más ferocidad que cuando estaban sanos. Pero algo en la mirada del león lo paralizaba. No era solo miedo o dolor, había una profunda extenuación, una silenciosa súplica de ayuda. Rafael casi podía sentir el alma del animal, como si el león estuviera confiando su destino en las manos de ese humano. Rafael se agachó lentamente, el sonido de sus rodillas tocando el suelo seco pareció resonar en la vasta sabana. Su mochila pesaba más de lo habitual y sus manos temblaban mientras abría la cremallera y sacaba la pequeña caja de primeros auxilios. Sabía que no estaba preparado para algo así. Fotografiar la vida salvaje no era lo mismo que salvarla. Aún así, sentía que no tenía otra opción. El león estaba en sus últimas fuerzas. Rafael tendría que ser rápido y, sobre todo, preciso. Miró al cielo.
Las nubes comenzaban a formarse en el horizonte, y el sol se ocultaba detrás de ellas, proyectando sombras largas sobre la sabana. El tiempo parecía correr en su contra. El silencio a su alrededor era inquietante, solo interrumpido ocasionalmente por el lamento distante del viento o por el movimiento del león, que con cada intento de liberarse de la trampa parecía sumergirse más profundamente en su propio dolor. Rafael sentía el peso de la decisión sobre sus hombros, una decisión que podría costarle la vida. Comenzó a acercarse, un paso a la vez, sintiendo el suelo seco ceder ligeramente bajo sus botas. El león, al notar su aproximación, abrió los ojos con más intensidad. Rafael se preguntó si ese sería el momento en que el animal atacaría. Su mente corría con escenarios, un salto feroz, una embestida fatal. Pero lo que encontró fue una mirada fija, como si el león se estuviera rindiendo a su destino, aceptando que, de alguna manera, ese humano estaba allí para ayudarlo. La respiración de Rafael era pesada, cada inhalación parecía traer una nueva ola de incertidumbre, pero no podía dudar. Había algo más profundo en juego, no se trataba solo de salvar una vida, sino de honrar ese momento, esa improbable conexión entre hombre y bestia. Sabía que no estaba simplemente frente a un león, estaba ante una prueba de la brutalidad humana, de la crueldad que los cazadores furtivos traían a ese mundo. Y ahora, se veía a sí mismo como el único capaz de revertir esa situación. Sus dedos encontraron el mango del cuchillo multiusos que llevaba en el cinturón. Con un profundo suspiro, lo sacó, la hoja reflejando los últimos rayos del sol que aún atravesaban las nubes. Sus ojos se fijaron en la trampa de metal, que parecía morder cada vez más profundamente la carne del león. Tendría que ser rápido, preciso y muy cuidadoso. El rescate sería arriesgado, y Rafael sabía que ese momento definiría algo más que solo el destino del león. Definiría la propia esencia de lo que significaba estar vivo en esa vasta extensión salvaje. Rafael apenas podía contener la mezcla de emociones que lo dominaban. Mientras se acercaba al león, sentía el peso de la sabana a su alrededor. El aire parecía más denso, sofocado por el calor y por la tensión que se acumulaba en su pecho. Cada paso que daba era una lucha contra el miedo creciente. La vida de ese león estaba en sus manos, y, al mismo tiempo, su propia vida pendía de un hilo. A unos metros de distancia, pudo ver mejor los detalles de la situación. La trampa de metal estaba enterrada en las patas del león, perforando la carne, y los músculos del animal temblaban de agotamiento y dolor. El pelaje de su melena dorada, que antes debía brillar bajo el sol, estaba enredado y manchado de sangre seca. El león, que había sido el rey indiscutido de la sabana, ahora estaba caído, derrotado por una trampa cruel e invisible. Sus fosas nasales se ensanchaban con cada pesada respiración, luchando por mantenerse consciente. Rafael se detuvo a unos pasos de distancia. El león giró lentamente la cabeza hacia él, y sus miradas se encontraron. En esa mirada, Rafael vio algo que nunca habría esperado: no había odio, no había rabia. Solo había dolor y cansancio. Era como si el león, en su sabiduría primitiva, supiera que ese hombre no representaba una amenaza. Estaba entregando su destino a Rafael, de una manera que el fotógrafo jamás hubiera imaginado. El corazón de Rafael latía tan fuerte que casi podía oír el pulso en sus oídos. Estaba en territorio desconocido. En cualquier momento, el león podría cambiar de idea, sentir el miedo o el instinto de supervivencia, y atacar. Pero algo dentro de él, quizás la conexión que sentía con los animales desde niño, lo impulsaba a actuar. Sabía que si no hacía nada, el león moriría allí, solo y atrapado. Lentamente, con la mano temblorosa, sacó su cuchillo del cinturón. La hoja brillaba bajo la luz del sol poniente, que comenzaba a sumergir el horizonte de la sabana en tonos de naranja y rojo. Rafael se agachó, acercándose más, hasta estar a unos centímetros de la poderosa pata del león. Podía sentir el calor que emanaba del cuerpo del animal, y el olor a sangre fresca mezclada con sudor creaba una atmósfera densa y sofocante. Cada músculo del cuerpo de Rafael estaba en alerta máxima. Sabía que cualquier movimiento brusco podría ser el último. Sus dedos sostenían firmemente el mango del cuchillo, pero al mismo tiempo luchaba por controlar el temblor de sus manos. Su respiración era pesada, y necesitaba mantenerse tranquilo. Tenía que creer que el león sentía sus intenciones. Con extremo cuidado, Rafael insertó la hoja entre las cuerdas y el metal de la trampa. El león permaneció inmóvil, sus ojos fijos en los de Rafael. Era un intercambio silencioso, una comunicación primitiva entre hombre y animal, donde las palabras eran innecesarias. La tensión en el aire era palpable, y cada segundo parecía estirarse como un hilo invisible a punto de romperse. La hoja cortaba lentamente las cuerdas, pero el proceso parecía durar una eternidad. Rafael podía sentir el sudor correr por su rostro, mezclándose con el polvo y formando surcos sucios en su piel.
Todo su cuerpo estaba en alerta, pero no podía apresurarse. Cada movimiento debía ser preciso. Sentía la presión, la responsabilidad, como si estuviera alterando las propias leyes de la naturaleza. El león soltó un rugido bajo, casi como un gemido de dolor, pero no se movió. Rafael se congeló por un instante, su corazón latiendo con fuerza, esperando que el animal hiciera un movimiento brusco. Pero el león solo lo observaba, con sus ojos cansados y vigilantes. Rafael continuó, su cuchillo cortando lentamente las últimas fibras que mantenían al animal atrapado. Finalmente, el último hilo cedió y la trampa fue retirada. El silencio que siguió fue abrumador. Rafael, aún arrodillado junto al león, sentía el peso de ese momento. El león, libre de la trampa, permaneció acostado, respirando con dificultad, como si estuviera procesando lo que acababa de suceder. Rafael se alejó lentamente, su corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. Se levantó, manteniendo los ojos en el león. El animal, lentamente, comenzó a mover sus patas, probando su recién adquirida libertad. El león levantó la cabeza y miró directamente a Rafael una vez más. Por un breve instante, el tiempo pareció congelarse. Había algo en esa mirada, un reconocimiento, quizás una gratitud silenciosa. No era el comportamiento que Rafael esperaba de un depredador herido. Entonces, con un esfuerzo visible, el león se puso de pie. Sus patas aún temblaban, y tambaleó, pero estaba erguido. Rafael permaneció inmóvil, observando al animal recuperar su dignidad. El león dio algunos pasos, vacilante pero determinado. Se alejó lentamente, mirando hacia atrás una última vez, antes de desaparecer en la vastedad de la sabana, su silueta mezclándose con el horizonte dorado. Rafael soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El peligro había pasado, pero el impacto de ese encuentro permanecería con él para siempre. Sabía que había presenciado algo raro, una conexión íntima y profunda entre el hombre y la bestia. Aquella tarde en la sabana africana cambiaría su vida de maneras que aún no lograba comprender del todo. Mientras el león desaparecía entre los árboles, Rafael sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Se quedó allí, quieto, observando la vastedad de la sabana, mientras el calor del día comenzaba a disiparse con la llegada de la suave brisa del atardecer. El aroma terroso y seco del suelo se mezclaba en el aire, y, de repente, todo a su alrededor parecía volver a moverse. El sonido distante de los pájaros y el susurro de las hojas danzando con el viento trajeron a Rafael de vuelta a la realidad. Estaba solo otra vez, pero no del todo. Algo dentro de él había cambiado. El león, con su imponencia y vulnerabilidad, había dejado una marca profunda en Rafael. Las preguntas no dejaban de rondar en su mente. ¿Habría comprendido realmente el animal lo que él hizo? ¿Había algún rastro de gratitud en esa mirada, o simplemente era el cansancio lo que lo hizo parecer tan humano por un breve momento? Esas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero Rafael sabía que la experiencia lo había conmovido de maneras que aún estaba tratando de procesar. En los días que siguieron, Rafael volvió a sus expediciones. Se despertaba antes de que saliera el sol y se preparaba para un nuevo día de trabajo, sus cámaras listas, sus ojos atentos para capturar la belleza efímera de la vida salvaje. Conocía cada rincón de la sabana, cada sonido característico, pero ahora parecía escuchar todo con una nueva perspectiva. Era como si, de alguna manera, su conexión con la naturaleza se hubiera profundizado aún más. Sin embargo, mientras observaba a las jirafas a lo lejos o capturaba elefantes alrededor de un lago, el león nunca salía de sus pensamientos. En cada sonido distante, pensaba que podía oírlo. Cuando el viento soplaba con fuerza, haciendo que la hierba alta ondeara como un mar dorado, imaginaba que, en algún lugar, el león caminaba lentamente, recuperando su fuerza, continuando su viaje. La incertidumbre sobre el destino del animal lo acompañaba como una sombra. Por la noche, cuando se acostaba en su tienda de campaña y el silencio de la sabana lo envolvía, Rafael no podía evitar repetir el momento en que los ojos del león se encontraron con los suyos. Había algo en esa mirada que lo perturbaba y lo reconfortaba al mismo tiempo. Era un intercambio de confianza para el que Rafael no sabía si estaba preparado. Él era un observador, un fotógrafo, alguien que capturaba la naturaleza sin interferir en ella. Pero, ese día, había cruzado la línea. Se había convertido en parte de la historia de ese animal. La conexión era palpable. Rafael empezaba a darse cuenta de que, al liberar al león, también se había liberado de algo dentro de sí. Tal vez era la idea de que la naturaleza es una fuerza incontrolable, que no debe ser tocada. O quizás era una revelación más personal, que la vida salvaje y la vida humana están más conectadas de lo que había imaginado. No eran solo criaturas separadas por fronteras invisibles. Había una profundidad, un sentido mayor, que apenas comenzaba a comprender.
Una mañana, días después del rescate, Rafael se despertó con la suave luz del amanecer filtrándose por las grietas de su tienda de campaña. El sol aún estaba bajo, y la sabana parecía cubierta por un velo dorado. Salió, respirando el aire fresco, y caminó hasta un punto alto donde solía sentarse para admirar el paisaje. El silencio de la mañana era absoluto, interrumpido solo por el suave sonido del viento. Mientras observaba el horizonte, algo dentro de él se calmó. No sabía si volvería a ver al león, y quizás eso no importaba. Lo que sí sabía era que ese encuentro había cambiado su forma de ver el mundo. El león, con su majestad herida, representaba algo más profundo, la fragilidad de la vida, la conexión entre todos los seres y el poder de un acto de compasión. Rafael sonrió levemente, sintiendo una nueva paz. El león estaba libre. Y, de alguna manera, él también lo estaba. Habían pasado unos 6 meses desde el encuentro que cambió la vida de Rafael. Ahora, regresaba a esa misma región de la sabana africana, esta vez acompañado por un equipo de investigadores. La misión era documentar la vida salvaje en su estado más puro, pero para Rafael había algo más profundo que lo atraía de vuelta a ese lugar. Los pensamientos sobre el león que había liberado nunca lo abandonaron, y, mientras avanzaba la expedición, se preguntaba si tendría la oportunidad de encontrarlo de nuevo. Una de esas noches de campamento, mientras el grupo preparaba la cena y conversaba tranquilamente alrededor de la fogata, algo extraño sucedió. Comenzaron a escucharse sonidos perturbadores alrededor. Primero, pequeños crujidos, ramas rompiéndose en la oscuridad. Luego, pasos pesados que parecían rodear el campamento. La conversación cesó instantáneamente, y el miedo se apoderó de todos. ¿Qué acechaba en la vastedad? ¿Sería una manada de hienas, siempre hambrientas e impredecibles? ¿O tal vez un grupo de leones, depredadores silenciosos que podían atacar en cualquier momento? Cada miembro del equipo estaba alerta, los ojos fijos en la oscuridad que rodeaba el campamento. El sonido de los pasos se hacía más cercano, y el corazón de Rafael comenzó a latir descontroladamente. Ya había pasado por situaciones de riesgo antes, pero había algo en esa noche que parecía diferente. Una tensión en el aire, un presentimiento de que algo grande estaba a punto de suceder. De repente, una figura surgió de la oscuridad. Grande, imponente, majestuosa. Rafael sintió que el aire le faltaba por un segundo. A la luz parpadeante del fuego, la figura se reveló, era él, el león que Rafael había liberado meses atrás. Su corazón se aceleró, pero no por miedo. Había incredulidad en sus ojos mientras observaba al animal emerger de la noche como si fuera una visión, una aparición casi mística. El león estaba diferente. Su porte era aún más majestuoso, sus cicatrices habían sanado, y su pelaje dorado brillaba a la luz del fuego. Estaba fuerte, poderoso, pero lo más sorprendente era lo que sus ojos transmitían. No había amenaza, no había el brillo feroz de un depredador a punto de atacar. Por el contrario, sus ojos parecían tranquilos, casi serenos. Era como si el león estuviera allí por una razón que iba más allá de la caza. El equipo de investigadores quedó completamente paralizado, sin saber qué hacer. Todos los instintos les decían que corrieran, que se protegieran, pero el comportamiento del león era demasiado intrigante como para reaccionar impulsivamente. El tiempo parecía desacelerarse. Rafael, aún procesando lo que estaba viendo, dio un paso al frente, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el animal. No sentía miedo, solo una profunda conexión que no podía explicar. El león se detuvo a pocos metros de Rafael, observándolo con una intensidad casi palpable. Por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. Eran solo Rafael y el león, como si continuaran un diálogo no hablado que había comenzado meses antes, cuando el animal estaba atrapado y herido. El silencio entre ellos decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Era como si el león, de alguna manera misteriosa, hubiera regresado para mostrarle a Rafael que estaba bien, que el acto de compasión de aquel día no había sido olvidado. Rafael, con el corazón aún acelerado, sabía que estaba ante algo extraordinario. No era solo un encuentro con un animal salvaje, era un momento de reconexión, de reconocimiento mutuo. El león, que ahora parecía aún más majestuoso que nunca, dio unos pasos más, miró una última vez a Rafael y, luego, con la misma tranquilidad con la que había aparecido, desapareció de nuevo en la oscuridad de la sabana. El grupo, que hasta entonces apenas respiraba, exhaló lentamente, aún en estado de shock. Pero Rafael sabía, en el fondo de su alma, que ese encuentro no era una coincidencia. Era el destino reafirmando la profunda conexión entre el hombre y la naturaleza, algo que pocas personas tenían la oportunidad de experimentar. El león, aquel que había liberado, había regresado para mostrarle que estaba libre. Un vínculo inexplicable comenzó a formarse allí, en esa noche mágica bajo el cielo estrellado de la sabana.
El león, con su porte majestuoso y su mirada profunda, se acercó a Rafael sin un rugido, pero con una presencia que parecía hablar por sí misma. Cuando los ojos de Rafael encontraron los del león, sintió una oleada de emociones inundar su corazón, una mezcla de admiración, respeto y una calma inexplicable. Era como si, en ese instante, todo el miedo y la tensión se disiparan, dando lugar a una conexión más profunda de lo que jamás había imaginado posible. El león se inclinó ligeramente, un gesto que parecía trascender las barreras entre especies. Para Rafael, eso no era solo un saludo, era una expresión de gratitud, un reconocimiento silencioso del acto de compasión que había recibido meses atrás. Con un impulso que desafiaba la lógica, Rafael extendió la mano, sus dedos acariciando el pelaje del león. El tacto era suave, cálido y, al mismo tiempo, electrizante. Era un momento de vulnerabilidad y conexión pura, que dejó a todos en silencio, sin poder creer lo que estaban presenciando. Las voces del grupo se apagaron, y los susurros de la sabana se convirtieron en el único sonido que llenaba el aire. Estaban presenciando un espectáculo raro, algo que trascendía la comprensión humana. Allí, en ese instante, la línea entre el hombre y la naturaleza parecía desvanecerse. El león, en toda su grandeza, ya no era solo un depredador, sino un ser sensible, un compañero que compartía el mismo planeta y, en ese momento, una profunda experiencia de vida. Tras ese toque mágico, el león dio media vuelta. Caminó lentamente, como si estuviera llevándose consigo la esencia de ese encuentro especial. Rafael sintió su corazón apretarse al verlo alejarse, pero, al mismo tiempo, una sensación de paz lo envolvió. El león no miró hacia atrás, pero no hacía falta. La conexión ya estaba establecida, un lazo indeleble que resistiría al tiempo y la distancia. Esa experiencia transformadora no solo afectó a Rafael, todos los presentes en ese campamento fueron profundamente tocados. Lo que antes era solo un trabajo de campo se había convertido en una valiosa lección sobre empatía, respeto y la interdependencia de todas las criaturas de la tierra.